Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago y recordemos que la semana anterior vimos que Santiago estaba mostrándonos el origen del pecado y estaba argumentando los porqués no podemos nosotros responsabilizar a Dios de nuestro pecado. Habíamos visto que Santiago nos informa que no podemos nosotros responsabilizar a Dios por nuestro pecado, por nuestras tentaciones, porque Él es santo. Y al ser santo, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Por nuestra propia naturaleza humana, a través de la cual nuestros deseos nos llevan a pecar. Somos atraídos por nuestros propios deseos, seducidos por nuestros propios deseos y terminamos en pecado. También nos mostraba Santiago la propia naturaleza de la concupiscencia o ese deseo que hay dentro de nosotros. Porque la propia naturaleza de esa concupiscencia va a llevar al pecado y a la muerte. La naturaleza misma de Dios nos enseña que Él es el Padre de las luces, el único que puede dar buenas dádivas y todo don perfecto desde los cielos. Él es nuestro Padre y en su naturaleza, en su bondad y amor, Él nos da dádivas, nos da bendiciones, nos llena de bendiciones. Y una de las más grandes bendiciones y uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado es la nueva vida. Es esta nueva naturaleza que está en nosotros. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Y aunque Dios nos da una vida nueva, Dios quiere también a su vez mostrarnos que esta vida nueva es una vida ya no como la teníamos antes, sino una vida que imite a Cristo, una vida piadosa, una vida apartada del mal. Porque antes de Cristo en nuestras vidas teníamos también una forma, una naturaleza, una forma de vivir. Y Pablo nos dice en Romanos 3, ¿no? Para resumir este punto, dice, como está escrito en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa era nuestra naturaleza. Ni siquiera uno que esté buscando a Dios, no hay ni uno bueno. Esa era nuestra propia naturaleza. Por eso es que decimos que es el regalo perfecto que el Señor nos ha dado. En Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ni uno que tenga realmente temor de Dios delante de sus ojos. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿No? Él nos dio esa nueva vida. Nuestra naturaleza anterior era inútil, no se acercaba a Dios, no buscaba realmente a Dios, no tenía temor de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en esas circunstancias Dios nos dio vida. El problema del hombre nunca ha sido ni es externo, el problema del hombre siempre ha sido en su interior. Nuestro gran problema siempre está en lo interior, en lo interno, que es la naturaleza que empieza a brotar, la naturaleza humana que comienza a brotar. El hombre no puede ser santo, así todas las circunstancias externas sean favorables o sean buenas. El hombre nunca llegará a ser santo si no es por la intervención de Dios. Y en este verso 18, en Santiago 1:18, justamente Dios nos recuerda el regalo de la nueva vida que el Señor nos ha dado. Y leemos en Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Recordemos que el versículo anterior está diciéndonos que el Padre de las luces, en quien no hay sombra ni variación, Él es el único que da buenas dádivas. Y una de esas buenas dádivas, uno de esos regalos justamente es la salvación. Y claramente nos dice que Él de su voluntad, la salvación, la regeneración, es un acto de la propia voluntad de Dios, de la soberana voluntad de Dios. Dios limpia al pecador, le concede el perdón, nos da una nueva naturaleza y nos da una nueva vida para que confiemos y aprendamos a caminar en el Señor. Y esto no es algo nuevo, pues Dios ya lo había prometido desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados.
de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, ¿no? Esto es lo que el Señor ya había anunciado desde el Antiguo Testamento. Dice, les limpiaré de toda inmundicia, ¿no? Y cómo lo hizo a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Les daré un corazón nuevo, les pondré uno nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les pondré el corazón de carne. Porque ese corazón de piedra hacía que nosotros seamos insensibles a las cosas de Dios. No podíamos ver las cosas de Dios. Pero el Señor quita este corazón de piedra por su propia voluntad y Él pone un corazón de carne para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios, para que nosotros podamos entender y podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Sin lo cual no podríamos nosotros hacerlo. Dice, y pondré dentro de ustedes espíritu, un nuevo espíritu y les haré andar en mis estatutos y mis preceptos. La presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas hace que nosotros caminemos en su palabra. Pero todo esto lo hizo el Señor, ¿por qué? Por su voluntad. Dice claramente ahí en Santiago 1:18 que es de su voluntad que Él nos dio este regalo precioso. No es por algo que nosotros hicimos, no es por algo que nosotros hayamos merecido, sino de su propia voluntad. Y esto nos habla de su soberanía. Pero ¿es el único versículo que nos habla de esto? No, ¿es cierto? Hay muchos versículos que nos hablan de la soberanía de Dios en la salvación. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, entonces dependió de un acto mío, dependió de mí que yo le haya creído, que yo le haya recibido. Pero no nos quedemos ahí. Dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo, este pasaje no nos está diciendo que depende de que tú le recibas, sino depende de que, ni de tu voluntad, ni de tu humanidad, sino depende de la voluntad de Dios. Siempre dependió de la voluntad de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo salvos, nos dice Santiago 1:18. En Jeremías capítulo 13, verso 23, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es claro, en Jeremías dice, ustedes que están habituados a hacer el mal, podrán cambiar sus manchas como el leopardo puede cambiar sus manchas. No, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Entonces ustedes no pueden cambiar eso. No pueden cambiar hacer el bien, habiendo estado habituados a hacer el mal. El etíope puede mudar su piel, puede cambiar el color de su piel. No, imposible. De la misma manera, ustedes dicen, no pueden cambiar si no es por la obra de Dios, si no es por la voluntad de Dios. Es imposible. El hombre no puede cambiar solo si no es por la voluntad de Dios. Por eso es imposible tratar de hacer cambiar a alguien. Nadie lo puede hacer, solamente Dios mismo. Entonces es absurdo inclusive tratar de hacer entender a alguien la palabra si es que el Espíritu de Dios no está obrando en su corazón. Necesitamos que orar, pedirle al Señor que tenga misericordia de esa persona, sea nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro hijo, para que el Señor pueda abrir su corazón y ellos puedan oír la palabra predicada. Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya Dios estaba anunciando este nuevo pacto en Jesucristo, y en Jesucristo pasa eso realmente, ¿no? A través del Espíritu Santo de Dios, Él da su ley en nuestras mentes y la escribe en nuestros corazones. Por eso es que el creyente tiene una nueva vida, ¿no? Esa nueva vida le hace vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque su ley está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Obviamente necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia, pero no se queda solo en la lectura,
sino que como ya está en nuestras mentes, está en nuestros corazones, nosotros podemos pensar conforme a la palabra, podemos actuar conforme a la palabra, y esa es la nueva vida que el Señor nos ofrece, esa es la nueva vida que el Señor nos da. No se trata de un conjunto de normas que hay que cumplir, sino de que sus leyes están escritas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nuestros pensamientos empiezan a ser pensamientos bíblicos y nuestro actuar comienza a ser un actuar bíblico, y esa es la nueva vida regenerada a la cual Dios nos ha llamado. En Juan capítulo 3, verso 2 dice: vino a Jesús, hablando de Nicodemo, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo: es cierto, nadie puede nacer de nuevo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Entonces Nicodemo le está diciendo: ¿cómo yo podría nacer de nuevo? ¿Cómo es que se hace eso? Yo quiero hacer, de mi voluntad quiero que pase esto. ¿Puede acaso un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo, no se trata de tu voluntad, no se trata de algo que tú vas a hacer, no se trata de algo que tú quieras. El que es nacido del Espíritu es como ese viento, ¿no? Uno sopla donde quiere, oímos su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Él en su voluntad va a traer salvación a las personas. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. No depende de ti, Nicodemo. ¿Necesitas nacer de nuevo? Sí. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué yo tengo que hacer? No, es que no tienes que hacer nada, Nicodemo. Es Dios el que hace todo. Es Dios el que trae salvación y nueva vida. No nos da esta nueva vida a nosotros. Y obviamente la experiencia nuestra, obviamente cada uno de nosotros tenemos que decidirnos y seguir al Señor, y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas decirle sí a Jesucristo, y tenemos que caminar en Él, sí. Y esa es nuestra experiencia humana. ¿No? Nuestra experiencia humana es de que alguien nos está compartiendo el Evangelio. Nosotros de pronto, que antes rechazábamos el Evangelio, abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento se abre a poder escuchar esa palabra inquieta nuestra vida, nuestro corazón, y hasta el momento que decidimos y decimos: sí, yo quiero seguir al Señor, ¿no? Entonces esa es nuestra experiencia humana. Pero desde la perspectiva de Dios, dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿no? Entonces a veces nosotros nos quedamos en la experiencia humana y decimos: yo amé a Dios, ¿no? Llegó un punto en que yo decidí amarle a Dios, sí, pero antes de eso, Dios ya te había amado a ti, dice. En eso consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él de su voluntad nos hizo nacer, de su voluntad nos dio salvación, ¿no? Y glorioso este pasaje, glorioso este recordar, porque realmente humilla nuestros corazones, porque en realidad como humanos no podemos hacer nada y solo darle las gracias a Dios por la salvación, por este regalo tan precioso que Él nos ha dado. Darle las gracias a Dios por este regalo tan maravilloso de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que hizo? Nos recuerda Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él nos dio este nuevo nacimiento. Somos nuevos, somos nacidos nuevos en Él para vivir una vida transformada. Y ahí es donde se ve justamente ello. En Juan capítulo 10, verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Este es Jesús diciendo, yo soy la puerta, el camino es a través de mí y yo les voy a dar vida en abundancia. Y esto es justamente ese regalo precioso que el Señor nos ha dado, una vida abundante en Él. No se trata de circunstancias, no se trata de tener dinero, no se trata de tener posición, no se trata de estar en lo más alto, en la cumbre social, no. Porque podemos estar en diferentes estados, económicamente bajos, económicamente altos, podemos estar enfermos, podemos estar sanos, pero tenemos una vida abundante. Los problemas nos pueden rodear, pero seguimos teniendo una vida abundante en Cristo Jesús, y esa es la promesa de Dios, darnos una vida abundante. Por eso es que los creyentes nos mantenemos gozosos, y ese es el punto de Santiago, el poder tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, porque tenemos otra esperanza, tenemos otra mirada, y es justamente esa vida de plenitud llena que el Señor nos da a nosotros para seguir avanzando. Palabras para explicar esa nueva vida imposible, solo la experiencia de poder vivir esa vida abundante que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando de abundancia material, ¿no es cierto? No estamos hablando de ello. Si viene ello, amén, pero si no hay ello también, amén, y gloria a Dios por cualquiera de las dos situaciones. Y si hay salud, amén, y si no hay salud, sigue siendo amén, porque no hay circunstancia externa que cambie la nueva vida que el Señor nos ha dado, la abundancia de vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nos da esa vida eterna. Él nos da esa abundancia de vida y nadie, dice, nos puede arrebatar de su mano. Y ahí está la seguridad que tenemos en Él. Él nos salvó, no fue de nuestra propia voluntad, no fue de nuestro ingenio, no fue por nuestras buenas decisiones, sino es de la voluntad de Dios que nos hizo renacer, y por eso nos sentimos gozosos por este regalo. Si tú no tienes este regalo, pues vuelve tu corazón a Dios y pídele al Señor que te dé este regalo, el regalo de la salvación. Vuelve tu corazón a Cristo, humíllate delante de Él, pídele perdón y pídele que te dé esta nueva vida en Él. Esta vida abundante y gloriosa, fabulosa, que no depende de las circunstancias externas. Ahora, ¿cómo es que se hizo eso? Nos dice Santiago. Recuerden que Santiago nos está diciendo que el Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación, Él es el que nos da buenas dádivas, nos da esta vida abundante, esta nueva vida en Él. Y dice que nos hizo nacer por el poder de la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Él nos hizo nacer a través de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? A través de las verdades de las Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese es el proceso, ¿no?, que el Señor nos da. Alguien nos predica el evangelio, alguien nos predica la palabra. Nosotros oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Lo creemos, y entonces una vez que hemos creído en Él, ¿no? Porque cuando creemos la palabra estamos creyendo en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso Dios. Qué maravilloso Dios que usa su palabra para hacernos nacer. Miren cuán importante es la palabra de Dios. La palabra nos hace nacer, nos dice. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra que nos hizo nacer, dice, sigue actuando en nosotros. Decía Pablo, qué bueno que ustedes escucharon esta palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y en verdad es palabra de Dios, dice, ¿no? Porque esta palabra sigue actuando en los creyentes, ¿no? La palabra de Dios sigue actuando en nuestras vidas, sigue actuando en nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios, estemos conociendo nuestras Biblias constantemente, porque es el único alimento que va a actuar, que va a permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros a través de su palabra. No hay otra, ¿hay alguna otra forma? No hay otra forma, ¿no? A Dios le plació que sea a través de la locura y la predicación, nos decía Pablo, que sea así, que podamos encontrar nosotros salvación.
Romanos capítulo 10, verso 14, Pablo decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien va a invocar a ese Dios verdadero? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿No? ¿Cómo van a creer en ese Jesucristo que dice la Biblia? Porque hoy el mundo cree muchos cuentos acerca de Dios que no son verdad. Pero ¿cómo van a invocar a ese Dios verdadero? ¿Cómo van a creer en ese Dios verdadero? ¿Y cómo van a oír de ese Dios si es que no hay nadie quien les predique? ¿No? Entonces, la idea de Pablo es, ellos solo pueden llegar a la verdad cuando hay alguien quien les predique, hay alguien quien les cuente la verdad de las Escrituras. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, porque están trayendo esas noticias de salvación, esas noticias de buenas nuevas, porque es a través de la palabra, a través de la locura y la predicación, es que podemos nosotros ser salvos. Nosotros fuimos salvos porque alguien nos compartió el Evangelio alguna vez, y las personas seguirán convirtiéndose a través de la predicación del Evangelio, y las personas seguirán cambiando, porque nos dice la Biblia que la palabra de Dios sigue actuando en nosotros a través de la palabra de Dios. ¿No? Si te alejas de la palabra de Dios, pues no va a haber muchos cambios en tu vida. Es claro lo que nos dice el texto bíblico aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo hemos sido renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿No? Entonces, Dios nos ha dado un gran regalo, un maravilloso regalo, que es la salvación, y el nuevo nacimiento, la salvación. ¿Y cómo es que lo hicimos? A través de su palabra, a través que alguien nos predicó. Por eso es que necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo nuestros hijos van a creer en Dios? A través de la palabra de Dios, leerles la palabra, mostrarles la palabra, enseñarles la palabra de Dios, que su palabra esté en nuestra mente, en nuestra boca, para poder hablar a nuestros hijos constantemente acerca de la palabra de Dios. Es la única manera como sus corazones pueden ser transformados. No hay otra manera que va a pasar. Y sigue diciendo Santiago, nos dice que Él nos dio este regalo de la salvación con un propósito. Y el propósito es, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Esta palabra primicia puede entenderse de dos maneras. En el antiguo Israel, las primicias eran las primeras y mejores cosechas que se tenía que entregar al Señor, ¿no? De los cultivos que ellos tenían, en agradecimiento a Dios, tenían que entregar lo primero y lo mejor para el Señor. Obviamente, si había una primera cosecha y una cosecha mala y una segunda cosecha era mucho mejor, obviamente el corazón de alguien agradecido era entregar a Dios lo mejor. Entonces, primicias puede tener estos dos entendimientos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si entendemos como que es lo primero, lo que Santiago probablemente está diciendo a sus lectores de ese tiempo es que ellos son las primicias de todas las criaturas, en el sentido de que ellos son los primeros que conocieron a Dios y que después de ellos vendrán diferentes generaciones que seguirán conociendo más y más a Dios. Y entonces ellos fueron las primicias de la salvación. Las primicias de la creación, ¿no? De todos los creados, de todos los seres creados son las primicias. ¿Ok? Eso pudo haberles estado diciendo hay un propósito, es que ustedes sean las primicias de la creación. Pero cuando entendemos el segundo punto, que es las primicias, lo primero y lo mejor, ¿no? En este sentido, más que primero en orden, sino primero en calidad, ¿no? En ese orden, podemos entender claramente lo que Santiago nos está queriendo decir, que Dios nos quiere dar esta nueva vida para tenerla en abundancia y ser las primicias de toda su creación. Todos los humanos somos creación de Dios. Todos los humanos somos criatura de Dios y eso estamos de acuerdo, la Biblia lo dice claramente. Pero no todos somos hijos de Dios, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Cuando recibimos a Cristo Jesús, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, así en ese momento. Entonces, de toda su creación hay unos que son hijos de Dios. De toda su creación, a través de la obra de Jesucristo, algunos tienen la potestad de poder llegar al Padre directamente en oración. Algunos tendrán un destino glorioso, que es la vida eterna. Otros que no tienen a Cristo Jesús irán al infierno conforme a las Escrituras. Entonces, miren, cuando está hablando de las primicias, está hablando de lo mejor.
de lo mejor que pueda de toda la creación. Y no es que seamos mejores como personas a otras personas no creyentes. No, no es porque somos mejores, somos más intelectuales, somos mejores pensadores, hemos tomado mejores decisiones. No, 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 no. Sino es por la obra de Cristo y por la gracia de Dios que obró en nosotros, dándonos este regalo de la salvación. Por eso es que nos hace primicias de toda la creación. Pero obviamente eso significa que nuestras vidas van a ser diferentes, van a ser luz para todo este mundo. Nuestras vidas van a ser luz, van a caminar conforme a la palabra de Dios, porque ya su ley está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Es un nuevo pacto en el que nosotros vivimos, y nosotros vivimos para vivir en obediencia a nuestro Dios. Esa vida abundante que Dios quiere darnos no es una vida de cosas externas, sino es esa vida que brota de nosotros y nos permite vivir en santidad y en obediencia al Señor, ¿no? Y entonces Santiago usa este entendimiento para decirnos, miren, cuán maravilloso es Dios y cuán maravillosas cosas nos da. Y de las cosas maravillosas que Él nos da, este Padre que está en los cielos, el Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación, nos entrega buenas dádivas. Y dentro de esas buenas dádivas, este regalo precioso de salvación nos hace nacer de nuevo por su palabra, para que nosotros seamos primicias de su creación, para que nosotros seamos diferentes y actuemos diferentes en medio de toda su creación. Por tanto, Dios puede hacernos pecar, Dios puede llevarnos a tentar para que nosotros pequemos. Definitivamente no. Este Dios tan bueno que nos da este regalo tan precioso, el regalo más hermoso y más precioso, es imposible que nos lleve a la tentación, es imposible que nos lleve a pecar. Y al contrario, podemos ver y disfrutar de la gracia y misericordia que el Señor ha tenido en nuestras vidas. Que el Señor nos abra el entendimiento para poder disfrutar de esta gracia, de esta vida abundante que el Señor nos ha dado a través de la obra en la cruz. Si este video ha sido de bendición para tu vida, dale un me gusta. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y comparte con otros esta enseñanza para seguir difundiendo la palabra de Dios.